Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó e iba recorriendo la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de recaudadores de impuestos y que deseaba conocer a Jesús. Pero era pequeño de estatura y la gente le impedía verlo. Así que echó a correr y, adelantándose a todos, fue a encaramarse a un sicómoro para poder verlo cuando pasara por allí. Al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: «Zaqueo, baja enseguida, porque es preciso que hoy me hospede en tu casa». Zaqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús. Al ver esto, todos se pusieron a murmurar diciendo: «Este se aloja en casa de un hombre de mala reputación». Zaqueo, por su parte, se puso en pie y, dirigiéndose al Señor, dijo: «Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y a devolver 4 veces más a los que haya defraudado en algo». Entonces Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es descendiente de Abraham. En efecto, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Parábola del capital y los intereses. Estaba la gente escuchando a Jesús y les contó otra parábola, pues se hallaba cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios estaba a punto de manifestarse. Así que les dijo: un hombre de familia noble se fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar después. Antes de partir, llamó a 10 criados suyos y a cada uno le entregó una cantidad de dinero diciéndoles: «Negociad con este dinero en tanto que yo regreso». Pero como sus conciudadanos lo odiaban, a espaldas suyas enviaron una delegación con este mensaje: «No queremos que ese reine sobre nosotros». Sin embargo, él recibió la investidura real. A su regreso, mandó llamar a los criados a quienes había entregado el dinero para saber cómo habían negociado con él. Se presentó pues el primero de ellos y dijo: «Señor, tu capital ha producido 10 veces más». El rey le contestó: «Está muy bien, has sido un buen administrador. Y porque has sido fiel en lo poco, yo te encomiendo el gobierno de 10 ciudades». Después se presentó el segundo criado y dijo: «Señor, tu capital ha producido 5 veces más». También a este le contestó el rey: «Igualmente a ti te encomiendo el gobierno de 5 ciudades». Pero luego se presentó otro criado diciendo: «Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he guardado bien envuelto en un pañuelo, por miedo a ti, pues sé que eres un hombre duro que pretendes tomar lo que no depositaste y cosechar lo que no sembraste». El rey le contestó: «Eres un mal administrador, y por tus propias palabras te condeno. Si sabías que yo soy un hombre duro, que pretendo tomar lo que no he depositado y cosechar lo que no he sembrado, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así, a mi regreso, yo lo habría recibido junto con los intereses». Y dirigiéndose a los presentes, mandó: «Quitadle a este su capital y dádselo al que tiene 10 veces más». Ellos le dijeron: «Señor,
Pero si ya tiene 10 veces más. Es cierto, asintió el rey. Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará más. En cambio, el que no tiene, hasta lo poco que tenga se le quitará. En cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió su camino subiendo hacia Jerusalén. Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos del 29 al 40. La entrada en Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: id a la aldea que está ahí enfrente. En cuanto entréis en ella, encontraréis un pollino atado sobre el que nunca ha montado nadie. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, decidle que el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y lo encontraron todo como Jesús les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Trajeron el pollino a donde estaba Jesús, pusieron sus manos encima del pollino e hicieron que Jesús montara sobre él, y mientras él avanzaba, tendían mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, se pusieron a alabar a Dios, llenos de alegría por todos los milagros que habían visto. A grandes voces decían: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria al Dios Altísimo». Algunos fariseos que estaban entre la gente dijeron a Jesús: «Maestro, reprende a tus discípulos». Jesús contestó: «Os digo que si estos se callan, gritarán las piedras». Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 48. Llanto sobre la ciudad santa. Cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró a causa de ella y dijo: «Si al menos en este día supieras cómo encontrar lo que conduce a la paz. Pero eso está ahora fuera de tu alcance. Días vendrán en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te pondrán sitio, te atacarán por todas partes y te destruirán junto con todos tus habitantes. No dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no supiste reconocer el momento en que Dios quiso salvarte». Después de esto, Jesús entró en el templo y se puso a expulsar a los que estaban vendiendo en él, diciéndoles: «Esto dicen las Escrituras: mi casa ha de ser casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones». Y Jesús enseñaba en el templo todos los días.
Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los principales del pueblo andaban buscando cómo matarlo, pero no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de su palabra. Evangelio según Lucas, capítulo 20, versículos del 1 al 8. La autoridad de Jesús. Un día en que estaba Jesús enseñando al pueblo en el templo y les anunciaba la buena noticia, se presentaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos y le preguntaron: «Dinos, ¿con qué derecho haces tú todo eso? ¿Quién te ha autorizado para ello?» Jesús les contestó: «Yo también voy a preguntaros una cosa. Decidme, ¿de quién recibió Juan el encargo de bautizar? ¿De Dios o de los hombres?» Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si contestamos que lo recibió de Dios, él dirá: «¿Por qué pues no le creísteis?» Y si decimos que lo recibió de los hombres, el pueblo en masa nos apedreará porque todos están convencidos de que Juan era un profeta. Así que respondieron: «No sabemos de dónde». Entonces Jesús les replicó: «Pues tampoco yo os diré con qué derecho hago todo esto». Evangelio según Lucas, capítulo 20, versículos del 9 al 19. Parábola de los labradores criminales. Jesús se dirigió luego a la gente del pueblo y les contó esta parábola. Una vez un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y emprendió un largo viaje. En el tiempo oportuno envió un criado a los labradores para que le entregaran la parte correspondiente del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. Volvió a enviarles otro criado, y ellos, después de golpearlo y llenarlo de injurias, lo despidieron también sin nada. Todavía les envió un tercer criado y también a éste lo maltrataron y lo echaron de allí. Entonces el amo de la viña se dijo: «¿Qué más puedo hacer? Les enviaré a mi hijo querido. Seguramente a él lo respetarán». Pero cuando los labradores lo vieron llegar, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero, matémoslo para que sea nuestra la herencia». Y arrojándolo fuera de la viña, lo asesinaron. ¿Qué hará pues con ellos el amo de la viña? Llegará, hará perecer a esos labradores y dará la viña a otros. Los que escuchaban a Jesús dijeron: «Quiera Dios que eso no suceda». Pero Jesús, mirándolos fijamente, dijo: «Pues, ¿qué significa esto que dice la Escritura? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal. Todo el que caiga sobre esa piedra se estrellará, y a quien la piedra le caiga encima lo aplastará». Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes comprendieron que Jesús se había referido a ellos con esta parábola. Por eso trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tenían miedo del pueblo.
Evangelio según Lucas, capítulo 20, versículos del 20 al 26. La cuestión del tributo al emperador. Así que, siempre al acecho, enviaron unos espías que, bajo la apariencia de gente de bien, pillaran a Jesús en alguna palabra inconveniente que les diera la ocasión de entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador romano. Le preguntaron, pues: «Maestro, sabemos que todo lo que dices y enseñas es correcto y que no juzgas a nadie por las apariencias, sino que enseñas con toda verdad a vivir como Dios quiere. Así pues, ¿estamos o no estamos nosotros los judíos obligados a pagar tributo al emperador romano?» Jesús, dándose cuenta de la mala intención que había en ellos, les contestó: «Mostradme un denario. ¿De quién es esa efigie y esa inscripción?» Le contestaron: «Del emperador». Entonces Jesús dijo: «Pues dad al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios». Y no consiguieron pillar a Jesús en palabra alguna inconveniente delante del pueblo. Al contrario, estupefactos ante la respuesta de Jesús, tuvieron que callarse. Evangelio según Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 44. La cuestión de la resurrección. Se acercaron a Jesús algunos saduceos, que, como niegan que vaya a haber resurrección, le hicieron esta pregunta: «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muere teniendo esposa pero no hijos, el siguiente hermano deberá casarse con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, hubo una vez 7 hermanos. El primero de ellos se casó, pero murió sin haber tenido hijos. El segundo y el tercero se casaron también con la viuda, y así hasta los 7. Pero los 7 murieron sin haber tenido hijos. La última en morir fue la mujer. Así pues, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa, si los 7 estuvieron casados con ella?» Jesús les dijo: «El matrimonio es algo que pertenece a este mundo, pero los que merezcan resucitar y entrar en el reino venidero ya no tendrán nada que ver con el matrimonio, como tampoco tendrán nada que ver con la muerte, porque serán como ángeles. Serán hijos de Dios, porque habrán resucitado. En cuanto a que los muertos han de resucitar, hasta Moisés lo indica en el pasaje de la zarza, cuando invoca como Señor al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ya que para Él todos viven». Algunos maestros de la ley dijeron a Jesús: «Maestro, tienes razón». Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Por su parte, Jesús les preguntó: «¿Cómo es que dicen que el Mesías es hijo de David? El propio David escribe en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si el propio David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede ser el Mesías hijo suyo?»
Evangelio según Lucas, capítulo 20, versículos del 45 al 47. Denuncia contra los maestros de la ley. Delante de todo el pueblo que estaba escuchando, Jesús dijo a sus discípulos: «Guardaos de esos maestros de la ley, a quienes agrada pasear vestidos con ropaje suntuoso, ser saludados en público y ocupar los lugares preferentes en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Esos que devoran las haciendas de las viudas y para disimular pronuncian largas oraciones, recibirán el más severo castigo». Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. La ofrenda de la viuda. Veía también Jesús cómo los ricos echaban dinero en el arca de las ofrendas. Vio a una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor y dijo: «Os aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos los otros echaron como ofrenda lo que les sobraba, mientras que ella, dentro de su necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Los signos del fin del mundo. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. Entonces Jesús dijo: «Llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que estáis viendo. Todo será destruido». Los discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cómo sabremos que esas cosas están a punto de ocurrir?». Jesús contestó: «Tened cuidado, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy, o el momento ha llegado. No les hagáis caso. Cuando oigáis noticias de guerras y revoluciones, no os asustéis. Aunque todo eso ha de suceder primero, todavía no es inminente el fin». Les dijo también: «Se levantarán unas naciones contra otras y unos reinos contra otros. Por todas partes habrá grandes terremotos, hambres y epidemias, y en el cielo se verán señales formidables. Pero antes que todo eso suceda, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y os meterán en la cárcel. Por causa de mí, os conducirán ante reyes y gobernadores. Tendréis así oportunidad de dar testimonio. En tal situación, haceos el propósito de no preocuparos por vuestra defensa, porque yo os daré entonces palabras y sabiduría tales que ninguno de vuestros enemigos podrá resistiros ni contradeciros. Hasta vuestros propios padres, hermanos, parientes y amigos os traicionarán, y a bastantes de vosotros les darán muerte. Todos os odiarán por causa de mí, pero ni un solo cabello vuestro se perderá. Manteneos firmes y alcanzaréis la vida».
Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 24. El asedio de Jerusalén. Cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed que el momento de su destrucción ya está cercano. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Los que estén dentro de Jerusalén salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Porque aquellos serán días de venganza en los que se ha de cumplir todo lo que dice la Escritura. Ay de las mujeres embarazadas y de las que en esos días estén criando, porque habrá entonces una angustia terrible en esta tierra, y el castigo de Dios vendrá sobre este pueblo. A unos los pasarán a cuchillo, y a otros los llevarán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que llegue el tiempo designado para estos. Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 38. La venida del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Las naciones de la tierra serán presa de confusión y terror a causa del bramido del mar y el ímpetu de su oleaje. Los habitantes de todo el mundo desfallecerán de miedo y ansiedad por todo lo que se les viene encima, pues hasta las fuerzas celestes se estremecerán. Entonces se verá llegar al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando todo esto comience a suceder, cobrad aliento y levantad la cabeza, porque vuestra liberación ya está cerca. Y les puso este ejemplo: fijaos en la higuera y en los demás árboles. Cuando veis que comienzan a echar brotes, conocéis que el verano ya está cerca. Pues de la misma manera, cuando veáis que se realizan estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Os aseguro que no pasará a la actual generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estad atentos y no dejéis que os esclavicen el vicio, las borracheras o las preocupaciones de esta vida, con lo que el día aquel caería por sorpresa sobre vosotros. Porque será como una trampa en la que quedarán apresados todos los habitantes de la tierra. Vigilad, pues, y no dejéis de orar, para que consigáis escapar de lo que va a suceder y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús enseñaba en el templo durante el día, y por las noches se retiraba al monte de los Olivos. Y todo el pueblo acudía al templo temprano por la mañana para escucharlo. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos del 1 al 6.
Complot contra Jesús. Ya estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, es decir, de la Pascua. Y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando la manera de matar a Jesús, pues temían al pueblo. Entonces, Satanás entró en Judas, al que llamaban Iscariote, que era uno de los 12. Este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los oficiales de la guardia del templo el modo de entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y a cambio le ofrecieron dinero. Judas aceptó el trato y comenzó a buscar una oportunidad para entregárselo sin que la gente se diera cuenta. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 13. Los discípulos preparan la cena de Pascua. Llegado el día de los panes sin levadura, cuando debía sacrificarse el cordero de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: «Id a preparar nuestra cena de Pascua». Le preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Jesús les contestó: «Cuando entréis en la ciudad encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿cuál es la estancia donde voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala amplia y ya dispuesta en el piso de arriba. Preparadlo todo allí». Los discípulos fueron y encontraron las cosas como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 23. La cena del Señor. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa junto con los apóstoles. Entonces les dijo: «Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de mi muerte, porque os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios». Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y dijo: «Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Después tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, entregado en favor vuestro. Haced esto en recuerdo de mí». Lo mismo hizo con la copa después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, que va a ser derramada en favor vuestro. Pero ahora sobre la mesa y junto a mí está la mano del que me traiciona. Es cierto que el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que le está señalado,
pero ay de aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron entonces a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el traidor. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos del 24 al 30. Grandeza del servicio cristiano. Surgió también una disputa entre los apóstoles acerca de cuál de ellos sería el más importante. Jesús entonces les dijo: los reyes someten las naciones a su dominio, y los que ejercen poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero entre vosotros no debe ser así. Antes bien, el más importante entre vosotros debe ser como el más pequeño, y el que dirige debe ser como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo quiero asignaros un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en la mesa de mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 38. Jesús predice la negación de Pedro. Y el Señor dijo: Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo en la criba, pero yo he pedido por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando recuperes la confianza, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte. Jesús le contestó: Pedro, te digo que no cantará hoy el gallo sin que hayas negado 3 veces que me conoces. Les dijo también Jesús: Cuando os envié sin bolsa, sin zorrón y sin sandalias, ¿os faltó acaso algo? Ellos contestaron: nada. Y continuó diciéndoles: Pues ahora, en cambio, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. Y que haga lo mismo el que tenga un zorrón, y el que no tenga espada, que venda su manto y la compre. Porque os digo que tiene que cumplirse en mí lo que dicen las Escrituras. Lo incluyeron entre los criminales. Todo lo que se ha escrito de mí tiene que cumplirse. Ellos dijeron: Señor, aquí tenemos 2 espadas. Él les contestó: Es bastante. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Después de esto, Jesús salió
y según tenía por costumbre se dirigió al monte de los Olivos en compañía de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: Orad para que podáis resistir la prueba. Luego se alejó de ellos como un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró: Padre, si quieres librarme de esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de orar, se levantó y se acercó a sus discípulos. Los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, y les preguntó: ¿Cómo es que dormís? Levantaos y orad para que podáis resistir la prueba. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Jesús, lleno de angustia, oraba intensamente y le caía el sudor al suelo en forma de grandes gotas de sangre.